cerrada por completo. Permaneceremos cerrados de. Ahí termina el enunciado. Permaneceremos cerrados de. Oigan, esto está siendo una misión más complicada de lo que pensé. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano. ¿Qué pasa, amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. Primer video del año, amigos míos. Ya tenía rato que no nos veíamos por aquí. Y vaya que este año está comenzando de una manera interesante, amigos. Algunos podrían afirmar de una manera abrupta. Verán, me encuentro en la Ciudad de México, principios de enero 2019. Y se afirma, se reporta que en muchas gasolineras, en muchas estaciones de gasolina, irónicamente no hay gasolina, no hay combustible que cargar, la gente está vuelta loca, filas larguísimas de horas en las cuales la gente guarda en sus cajuelas garrafones, cubetas, porque no nada más quieren llenar sus tanques, sino que quieren prever para el futuro y tener provisiones en caso de que de plano se acabe en la ciudad. La razón por la cual no hay gasolina, o al menos eso es lo que se está diciendo, muchos de ustedes se lo deben de estar preguntando, sobre todo amigos de otros países. Verán, muy brevemente a lo largo del video vamos a entrar mucho más en detalle en esto, pero la versión reducida que les puedo dar es que ahora en México estamos estrenando presidente, estamos estrenando un nuevo gobierno, una nueva manera de llevar este país, y una de las primeras medidas que está tomando este presidente es que quiere parar los robos. Se descubrió que uno de los robos más grandes donde el país está perdiendo más dinero es en la gasolina. Vaya, muchas personas de manera ilegal están robando combustible desde las fuentes, desde donde se provee a muchas ciudades del país, lo están revendiendo a un menor precio. De esta manera están haciendo su negocio, lo que le está costando al país millones, no sé, cientos de millones, miles de millones, no sé el dato exacto, pero muchísimos recursos. Así que el presidente cortó las fuentes de combustible de muchos lados para así detener el robo, lo que está ocasionando, por supuesto, que en muchos lugares no está llegando el combustible. Se supone que iba a llegar la gasolina utilizando pipas, vaya, camiones grandes llenos de este combustible en forma líquida, pero por supuesto que esto no se planeó bien y está ocasionando que en muchas partes de plano no hay gasolina. En mi opinión, está ocasionando que mucha gente se asuste, tal vez más de lo que debería. Entonces están intentando prever y esto es lo que está ocasionando todo un caos, al menos en la Ciudad de México. Pregunté en Twitter a seguidores y muchos me han dicho que en otras ciudades también. Me dicen que en algunas partes de Jalisco, en otras partes de Querétaro, que son otros estados del país, también están habiendo sus problemas. Así que no sé, yo realmente he pasado por pocas gasolinas y sí he visto que algo de tráfico. El plan del día va a ser recorrer varias gasolineras y ver qué está pasando, platicar con gente, recopilar información. Ya saben, vamos a darle. Me voy a transportar de una manera eléctrica, previendo, ¿no?, que tal vez no haya gasolina. Entonces, ¿para qué me arriesgo a quedarme varado por ahí? Me transporto de una manera eléctrica. Vamos a darle, las gasolineras nos esperan. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Primera gasolinera a la que hemos llegado. Y aquí, de hecho, no es que sea un caos. De hecho, no hay ningún automóvil. Pero esto es porque está cerrada. De plano, no hay servicio aquí. Dijeron, ¿saben qué, bro? No hay gasolina, mejor la cerramos. Y en efecto, miren, está todo aquí cerrado. Ningún coche tiene acceso. Ignoro si esto es porque no hay combustible o qué. Vamos a ver si podemos platicar con alguien. Hola, buenas. Oye, disculpa, ¿aquí se acabó la gasolina o qué sucedió? Sí, ya se acabó también la gas, sí. ¿Desde cuándo? Apenas hoy en la mañana, ya no hay. Ok, en la mañanita todavía estaban dando servicio. Todavía está el servicio. Ah, no te preocupes, hermano. Disculpa, sí. Ok, me dijeron que no puedo grabar como adentro de la gasolinera. Cuestiones de propiedad privada, yo creo, no lo sé. Pero bueno, realmente me llama la atención que esta es una gasolinera grande. Aquí estoy viendo 7 bombas al menos. Es de un tamaño bastante grandecito y se acabó, se drenó toda. Estoy sospechando que más que ver gasolineras llenas, vamos a ver muchas gasolineras cerradas. Entonces, wow, miren, no era un mito, no era nada más lo que se dice en las redes. De verdad, no hay gasolina. Al menos aquí ya se acabó, quedó sequecita. Vamos a ver si en otra, por aquí, por la zona, encontramos. Non più avrai questi bei panacchini.
Segunda gasolinera que visitamos y oh vaya, también está cerrada. Al parecer son varias las estaciones que están en estas circunstancias, que se acabó el combustible y tuvieron que cerrar. A ver si encontramos en algún lado. Estoy viendo en mi mapa que sí hay varias cercanas, pero a ver si alguna está prestando servicios. Tercera gasolinera que visitamos y oh gran sorpresa, tampoco hay combustible. Oigan, esto está siendo una misión más complicada de lo que pensé. Cerrada por completo. Permaneceremos cerrados de. Ahí termina el enunciado. Permaneceremos cerrados de. Misma situación, mismo patrón que se repite, pero no nos cansaremos, no nos detendremos hasta encontrar un poco de gasolina. En este momento considero necesario hacer el comentario de que algunas personas en Twitter, seguidores venezolanos, en su mayoría me están comentando así como de sí, ya ves, se les advirtió que con el gobierno que estaban eligiendo les iba a tocar como en Venezuela. Me comentan que esto, las filas y la escasez de gasolina es algo que pasa siempre en Venezuela. Aquí, amigos míos, debo decir que no existe una relación entre este problema y el problema que desafortunadamente se vive ahí. El problema que aquí se está viviendo es meramente por un corto de suministro intentando detener el crimen, el robo. No es realmente porque falte, porque haya una escasez, o al menos eso es lo que nos dicen, no sé. En estos casos yo nunca sé a quién creerle, nunca sé quién está diciendo la verdad. Me imagino que muchos de ustedes se sienten de la misma manera. ¿Qué creen? Encontramos gasolina. Aquí a mis espaldas estoy viendo una que vaya que se ve abierta, vaya que se ve que está prestando servicio. Aquí podemos ver que sí hay suministro tanto de Premium como de Magna, de ambas calidades. ¿Cuánto llevas esperando aquí? ¿Cómo está la cosa? Nada más había esta camioneta y otro coche y la moto. ¿En serio? Entonces se ve que recientemente abrió. Exactamente, y la fila sí viene, el desmadre está por Insurgentes. Ah, ok, interesante. Entonces se ve que la acaban de abrir, vaya que no había servicio, de repente se abrió y algunos dijeron, miren, ahí hay gasolina y órale. Que de hecho, miren, claro, aquí sí podemos ver que la fila está larga. Ok, miren, aquí sí. A ver, aquí empieza la fila y nos vamos hasta, wow, no, sí está larga, se corrió el rumor rápido, así de bros, aquí hay gasolina, aquí hay grasa, dense vuelo. Yo me imagino que todas las personas que están en este carril y en el que le sigue deben de estar formadas. El que está circulando es el carril de hasta allá, de hasta la izquierda. Esos sí se están siguiendo derecho, pero todos estos no tienen intención de avanzar. De hecho, miren, si podemos ver, están ahí encaminados hacia la gasolinera. Entonces, órale, sí está largo. Hasta allá, chéquense. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, aquí llegando. ¿Cuánto tiempo llevabas buscando? Ay, pues yo creo que 2 horas es poco, yo creo. Más bien, ¿cuántas gasolineras son las que han pasado? Porque son como 7 de todo Insurgentes. Desde Reforma, ya hasta me la sé de memoria. Sí. Y ahora veme, pues aquí parado completamente con hasta el carro, ahorita con la todos los encontraste. demás hermanos, sí, claro. Oye, Sí, qué bueno, hermano, me da gusto que encontraste, qué bueno. Sí. ¿Tú Sí. estás llenando tu tanque nada más o planeas llenar para después? Ok, lo que pasa es que, por decir, ayer fui a una gasolinera y me dijeron que yo quería llenar el tanque. Y me dijeron que no podía llenar el tanque, que solamente tenía que abastecerlo hasta 300 pesos y volverme a formar para volverle a echar otros 300 pesos porque pues está bastante complicado. Ok. Entonces no es como que llegas y puedes llenar y lo que te alcance comprar. No, te hay ponen un algunas límite, gasolineras que te algunas. ponen un límite pues verdaderamente intenso para alguien que se dedica completamente con el carro pues a trabajar. Entonces es complicado que cuando llegas a una gasolinera después de esperar hasta hora y media o 2 formado, pues no hay gasolina suficiente para poder llenar tu tanque, nada más 200 pesos, 300 pesos, y eso es una cantidad, porque he escuchado que en algunas otras hasta 100 pesos te carga nada más, depende de los carros que estén formados atrás. Pero bueno, ya me toca, Luis. Dale, hermano, dale, por favor, dale. No me quieren llenar, ¿cómo le hago entonces yo? Estaban, sí, me dijiste, gracias. Gracias, hermano, gracias. Me están sacando, hermano, gracias, disculpa, pero ya quedó.
Gracias. Ahí está, entonces al parecer están poniendo límites para consumir gasolina. Pues me imagino que hace sentido. Si hay poca gasolina y muchísima demanda, por supuesto que no puedes llegar y llenar 5 garrafones o lo que sea. Sé que acabo de decir que no existe relación entre la gente que compara esto, situación de Venezuela, pero sí tengo que hacer el comentario que cuando estuve ahí, una de las cosas que más me llamó la atención es que sí te ponían límites para comprar cosas, ya sea en el supermercado, en la panadería, existe un límite para tú poder comprar cosas. Lo explico mucho mejor en los videos en los que estuve en Venezuela. Si quieren ir a verlos, enlaces aquí abajo en la descripción. Sé que yo mismo dije que no hay relación, pero sí que es un factor común que encontramos, esto de limitar. Là, si habla a fianco, collo dritto, l'uso franco. Encontramos otra que sí está abierta, también está prestando servicio. La fila de esta únicamente puede acceder por esta avenida de aquí. Entonces vamos a ver, vamos a visualizar. ¿Qué onda, hermano? ¿Tú vienes en tu vehículo ahorita? Sí, vengo acompañando a un amigo. ¿Cuánto tiempo llevabas buscando? Pues llevamos prácticamente unas 2 horas, pero pues apenas encontramos aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que son como medidas justas para lograr un objetivo, mal planificado? ¿Cómo explicarías esto? Yo pienso que es justo, pero está mal valorado. A lo mejor falta un poco de organización y algunas cuestiones ahí técnicas. Tal vez asesores y el presidente pues no están, pues digamos muy bien enganchados todavía, pero es necesario, es algo que yo espero que dure poco tiempo, pero que nos traiga un buen resultado. Entonces tú dirías que sí son medidas que vale la pena tomar. Esperemos que pequeños sí. sacrificios. Esperemos que sí. Está interesante ver cómo no nada más en las gasolineras se están armando como las filas y el tráfico, sino también en las calles que las rodean en general. Por ejemplo, de aquí la gasolinera más cercana está tal vez a 3 calles. Y chequense este filón que se hace hasta aquí y que sigue hasta allá, hasta la avenida principal. Por mucho que esto sea Ciudad de México y siempre sea como muy caótico y así, esto no es normal, ¿eh? Está un poquito más de lo que normalmente está. Chiar, non più avrai quei pennacchini, quell'aria brillante. Creo que hemos visto lo suficiente. En efecto, es un hecho, es una realidad. Hay una escasez de gasolina en muchas ciudades de México al día en que grabo este video. Una persona me comentó fuera de cámara que le tocó ver un caso peculiar en el que afuera de la gasolinera habían personas vendiendo litros de gasolina más caros. Vaya, el litro de gasolina al día de hoy en México está en aproximadamente 20 pesos. Esto es más o menos $1 y los litros los estaban vendiendo en 35 pesos. ¡Wow! ¡Qué locura! Y me parece una completa ironía, pienso necesario hacer este comentario. Cómo es que al estar tomando medidas para detener un crimen, se están generando oportunidades para que se hagan nuevos crímenes o al menos nuevas maneras de hacer el mismo crimen. Supongo que las personas siempre hallarán una manera de burlar al sistema y de aprovecharse de la desfortuna de unos para sacar su propia ventaja. Pudimos ver que mucha gente está molesta sobre esto, con todo derecho. Muchas otras personas están viéndolo como que es un pequeño sacrificio que tenemos que tomar para un gran beneficio. Cualquier opinión es válida. Las redes sociales ahorita están con todo. De hecho, vi un tweet de Chumel Torres que me gustó mucho. Aquí lo debo tener, dejen ver si lo encuentro. Que dice: presumir que se robó menos gasolina porque se cerraron los ductos es como presumir que se desperdició menos agua cuando la cortaron. Creo que es un tweet con el que me siento identificado. Pienso yo que no hay que verlo como una victoria, así como ya se detuvo el robo de la gasolina. Pues claro que se detuvo porque no está saliendo de ningún lado. Al menos esa es mi opinión. Y vaya, añadimos a esto el comentario de que según varios testimonios, otras personas están hallando la manera de hacer el mismo delito. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? Aquellos que son de México, ¿en sus ciudades actualmente les está tocando esto? ¿Cuánto tiempo le echan para que siga habiendo una escasez de combustible? ¿Creen que realmente se trate de una escasez o que la gente más bien entró en pánico y que el pánico de la gente al estar llenando gasolina de más es lo que está causando que no haya suficiente combustible? Amigos que me están viendo de otros países, también opinen, ¿qué les parece esto? ¿Han vivido alguna situación similar? Cualquier opinión, cualquier punto es válido, pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. En lo personal, ¿qué les digo? A corto plazo, yo diría que en mi estilo de vida esto no me afecta mucho, pero por supuesto sé que a largo plazo esto conlleva muchísimas consecuencias
consecuencias. El hecho de que yo no utilice mi automóvil tanto no significa que no necesite gasolina. Por supuesto que sigo tomando otros métodos de transporte que la utilizan. Esto ocasiona muchísimo tráfico. Al no haber gasolina ocasiona que menos productos se puedan circular, que menos gente pueda ser eficiente, que los métodos de transporte alternativos se llenen más de lo normal. Yo sé que conlleva muchísimas consecuencias que nos afectan a todos, pero a corto plazo, una solución muy a corto plazo podría ser intentar transportarnos de otras maneras, en lo que se resuelve el dilema y así nos ahorramos las horas de estar formados en la gasolinera. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado este video, que los haya informado, que les haya servido de algo. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo gasolinero. Gloria militar, alla gloria militar.